Saludos cordiales, mis apreciados hermanos. Ya estamos a día miércoles 20 de julio y la lección de escuela sabática para el día de hoy se titula Los Entendidos. Quisiera, antes de poder leer el versículo que toca para el día de hoy, leer una cita de Elena de White en el libro Nuestra elevada vocación del 6 de noviembre. Los conflictos que se experimentan en la tierra, en la providencia de Dios, proporcionan la preparación necesaria para desarrollar caracteres apropiados para las cortes del cielo. Debemos ser miembros de la familia real, hijos de Dios, y todas las cosas les ayudan a bien, a los que a Dios aman y se someten a su sagrada voluntad. El versículo de hoy se encuentra en Daniel capítulo 12 y versículo 10. También a esta lección le podemos llamar victoria en el conflicto. Muchos serán limpios, dice el versículo, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Parece que este versículo tiene un poquito de repetición. Sin embargo, el libro de Daniel, al igual que Apocalipsis, termina hablándonos de un tiempo, el tiempo del fin, en el que la humanidad estará claramente dividida en dos grupos: los impíos y los limpios, los que entienden y los que no entienden, de acuerdo a Apocalipsis 12:10, también comparado con Apocalipsis 22:11. Según Jeremías, este será un tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. Habiendo concluido el tiempo de gracia, los salvos habrán alcanzado la victoria y serán refinados y purificados, mientras que los impíos se obstinarán en su rebelión contra Dios. El día de ayer analizamos la importancia del carácter con el tema de las 10 vírgenes, para quienes esperan la segunda venida. Hoy veremos más específicamente la importancia del carácter para quienes estarán en vida durante la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el contexto de Daniel 12, 1 al 10? ¿A qué época de la historia de la tierra hace referencia? Más aún, ¿qué podemos entrever en estos versículos sobre el carácter del pueblo de Dios en esa época? ¿Qué características se le atribuyen en contraste con los impíos? Podemos ver también Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. A Daniel se le dice que justo antes de la venida de Jesús habrá un tiempo de angustia como no lo ha habido en toda la historia. En Daniel 12, 3 y 10 se nos da una descripción de los justos y de los impíos durante este tiempo. Fíjate que los malvados, según Daniel 12:10, procederán o seguirán impíamente, en contraste con los justos, que según el versículo 3 aparece con una palabra muy especial que dice resplandecerán. Tal vez porque han sido limpios y emblanquecidos y purificados, van a resplandecer. Durante este tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, de acuerdo a Daniel 12:1, además, en contraste, los impíos no entienden, pero los justos son entendidos. ¿Entender qué? Matemáticas, ciencia, la alta crítica. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Quizás en este contexto los entendidos, entre comillas, sean sabios porque conocen estos acontecimientos finales. El tiempo de angustia, a medida que se desarrolla, no los toma por sorpresa porque han estudiado la palabra de Dios, saben qué es lo que viene, y lo más importante es que entienden lo suficiente como para permitir que este tiempo de angustia los purifique y los refine. Los impíos, por otro lado, simplemente se vuelven más obstinados en su rebelión
y así continúan en su maldad. La cuestión fundamental es que aquí se nos presenta una descripción de un pueblo que ha pasado por un proceso de refinamiento y purificación. Y mis apreciados amigos, hermanos, ¿quién no ha pasado por un crisol? El crisol, una prueba, una deuda, la separación de un ser querido, alguna prueba muy difícil. Y aunque hemos visto en estos versículos en el contexto de los últimos días, la pregunta es, ¿qué principios vemos aquí que pueden ayudarnos ahora mismo a entender mejor de qué se trata el proceso de purificación y refinamiento, incluso para nosotros hoy? La lección del día de hoy nos ha dado su aporte escatológico de la purificación. Daniel habla acerca de la palabra entendidos, los entendidos. Ojalá que cada uno de nosotros, hoy, mi hermano, mi hermana, seamos de ese grupo de los entendidos que no dan marcha atrás, porque saben que lo que ha venido, la prueba, la dificultad, cualquier circunstancia difícil que estemos atravesando, los entendidos comprenderán de qué se trata. Mi apreciado hermano y hermana, mientras Dios nos da resiliencia, perseverancia, nos da capacidad para soportar las circunstancias que hayan venido en nuestra vida o van a venir, que Dios nos permita ser parte de este pueblo tan especial presentado por Daniel. Que tengas un excelente día en la presencia de Cristo Jesús.